Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os voy a hacer un análisis fundamental de los estados financieros presentados por Dole plc el año 2021. Esta compañía es bastante popular dentro de la comunidad financiera de YouTube y Twitter, dado que, si no recuerdo mal, un estudiante del arte de invertir preparó y realizó una tesis de inversión y posteriormente Alejandro Estebaranz se hizo eco dentro de su canal de YouTube. Y a raíz de esto, pues muchos otros canales empezaron a hacerse eco de esta compañía, siendo apenas una compañía que capitaliza unos 1.100 millones de dólares. Y bueno, yo ahora mismo estoy contribuyendo a esta popularidad, por lo tanto vamos a empezar con el análisis. Esta empresa se dedica al sector de las frutas y las verduras y ofrece un servicio integral desde la producción a la distribución. Es un proyecto muy interesante, de ahí que muchas personas, a raíz de las tesis de inversiones, se hayan interesado en la compañía. En esta operación Total Produce compraba el 55% restante de Dole Foods Company y, con lo recaudado en la salida a bolsa, pagaría unos 400 millones de dólares de la deuda de Dole Foods Company. Uniendo estos dos balances se crearía la nueva entidad Dole plc. Esta operación además iba acompañada de una refinanciación de la deuda, lo que mejoraría las condiciones que tenía la compañía con las entidades de crédito, mejorando así su gasto financiero, o sea, reduciéndolo, además de mejorando su solvencia financiera. Esta fusión que acabo de comentar se ha hecho efectiva en julio del 2021, por lo que yo ya avanzo de que hay cierta ambigüedad en cuanto a la presentación de resultados. Por un lado hay la presentación efectiva de cuando se realizó la fusión y otra la proforma que recoge los datos como si se hubiesen fusionado en 2020 y en el 2021 se hubiese seguido con esta fusión. Ya el mero hecho de que haya una fusión y una consolidación de dos entidades o dos empresas hace que haya muchas variaciones contables y dificulte un poco el análisis y la comprensión del mismo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que tenemos dos cuentas de resultados, una desde que se realizó la fusión y otra como si la fusión se hubiese realizado en 2020. Esto lo hacen un poco para mostrar cómo quedaría la situación y que el inversor pueda ver e interpretar cómo están yendo las cosas. Por lo pronto ya avanzo que vamos a analizar dos cuentas de resultados y un balance. Yo encuentro faltar un estado de flujos de efectivo y un estado de cambios de patrimonio neto. Debido a que ha habido tantos movimientos, nos hubiese ido muy bien para comprender realmente qué es lo que ha sucedido y cómo se ha gestionado esta fusión. Pero, sin embargo, nos tendremos que conformar con lo que hay. El resultado de esta fusión es bastante interesante. Se crea, primero de todo, un grupo que va a ser el nuevo líder en cuanto a facturación dentro del sector de frutas y verduras. Además, es una empresa que capitaliza unos 1.100 millones de dólares y tiene una deuda neta de unos 1.100 millones de dólares. Pero que a raíz de esta fusión, el nuevo grupo, pasa a controlar unos activos totales de unos 4.700 millones de dólares. Entre los activos que va a gestionar la empresa van a ser 114.000 acres de tierra cultivable, unos 160 centros de distribución y producción, 75 centros de packaging o envasado, 12 cámaras frigoríficas para mantener sus productos, 5 centros de ensaladas y 12 navíos para distribuir y llevar sus existencias alrededor del mundo. Entonces esta fusión, ya por el mero hecho de juntar tantos activos, se vuelve bastante interesante. Si continuamos adelante nos encontramos que la empresa nos da una previsión o un outlook del año 2022. Vemos que la empresa cree que facturará en un rango de 9,6 billions a 9,9 billions. En el proforma vemos que tiene ya 9,2 billions, con lo cual habrá un crecimiento importante. Vemos cómo creen que habrá un EBITDA comprendido entre 380 y 370 millones de dólares. Tendrá unos gastos de capital de unos 125 millones de dólares. Prevé que tendrá un gasto financiero o de intereses de unos 45 millones y que pagará entre un rango del 25 y 28% de tasas impositivas. Encuentro pues que aquí faltarían pues más datos como los beneficios esperados, pero entiendo que el escenario es tan incierto que no han querido mojarse, por decirlo de alguna forma. Al reservarse, pues no han querido tampoco especificar este dato, pero yo ya os avanzo que hay ciertos riesgos que vienen y que la compañía va a tener que afrontar. Tales riesgos como el incremento de los costes. La inflación llega, va a hacer que los fertilizantes, los gastos de distribución, las tasas portuarias, todo esto en general se vaya a incrementar, por lo tanto vaya a reducir su beneficio. En cuanto a otros riesgos, este mismo año ha habido un brote de listeria, por lo tanto, si siguen habiendo este tipo de brotes, pueden haber impactos negativos en su EBITDA. Además, están llegando malos datos de malas cosechas y también el impacto negativo del cambio climático o fuertes temporales que acaban destruyendo plantaciones enteras que van a tener que reponer y eso tiene un incremento de gastos de capital.
Y ya por último, estamos enfrente de una reestructuración, de una fusión y pueden surgir gastos inesperados en cuanto a reestructuración. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que por este lado también pueden haber imprevistos. Abro un paréntesis aquí en grande que se me vea bien, un poco distorsionado, pero que se me vea bien. Me gustaría pedirte que si no estás suscrito te suscribas porque estamos a punto de llegar a los 500 suscriptores y de llegar YouTube habilitaría la pestaña comunidad con la que yo podría hacer encuestas y saber un poquito qué empresas queréis que yo analice o cuáles queráis que repita dentro del canal. Por lo tanto, para mí es bastante importante y me haría mucha ilusión. Muchas gracias. Bien, pues ya estamos en los estados financieros. Vamos a empezar por la cuenta de resultados que se formalizó desde la fusión de la compañía, desde la unión de ambas sociedades. En esta PIG vamos a ver ciertos aspectos que no son tan bonitos como se presentan en la proforma, pero hay que tenerlos en cuenta y de hecho ellos no hacen mucha mención en los comentarios anteriores porque les interesa más mostrar cómo va a quedar la compañía después de la fusión. De hecho, quieren ya mostrar el beneficio futuro de esta compañía y por qué tiene sentido invertir en ella. Por lo pronto ya vemos los efectos de la fusión desde que se formalizó la cuenta de resultados. Vemos como hay un incremento de las ventas de 4.345 millones a 6.454, pero hay un empeoramiento del margen bruto que pasa a ser del 7,6 al 5,40%. Hay que tener en cuenta que esta PIG recoge mayormente la parte del segundo semestre del año 2021 y es cuando más se han incrementado los costes de las materias primas y petróleo en general. Por lo tanto, vamos a ver también cómo el margen se ha empeorado y de seguir esta dinámica en 2022 podríamos estar hablando de problemas. El problema que nos encontramos es que del gross profit lo que viene después pues son gastos fijos, intereses y todo este tipo de gastos. Y si nos damos cuenta vemos como los gastos de ventas, marketing y administrativos son de 349 millones en este periodo. Por lo tanto nos quedamos con un beneficio antes de impuestos seguro de cero. Pero es que además nos encontramos que tenemos unos gastos de la fusión, de la transacción, de unos 30 millones de dólares y ya hace que tengamos un operating income de unos 30 millones negativos, mientras que el año anterior eran positivos. De la nada además surgen otros ingresos que antes no estaban, que se incrementan a 8,6 millones, por lo tanto esto son unos ingresos que no tienen nada que ver con la actividad de la empresa, pero que acaban beneficiando a la compañía. En este caso lo comento porque realmente tiene impacto sobre el beneficio total, dado que la empresa pues ya está por las pérdidas. En cuanto a gasto financiero o resultado financiero vemos que es negativo y que tiene unos gastos de unos 27 millones de dólares y que claro que esta parte de aquí, esta parte de gastos solo recoge durante el periodo que ha sido efectiva la fusión de ambas empresas. Ya llegados a este punto nos encontramos que la empresa antes de impuestos tiene unas pérdidas de 44 millones de dólares y es algo negativo, algo desolador, pero es que totalmente normal dentro de un periodo en el cual la empresa se encuentra en una etapa de reestructuración. Además, ha habido un empeoramiento de los costes que ha afectado a muchas empresas y que a lo mejor ellos aún no han podido trasladar a los clientes. Si continuamos adelante, nos damos cuenta que hay también un poquito de manipulación o oportunismo, llamámosle como queráis. Pasamos a tener unos beneficios negativos, con lo cual el impuesto de sociedades no tiene mucho sentido porque no hemos ganado nada, no tendremos que pagar nada. Siempre pueden aparecer aquí partidas pues, de gastos impositivos pasados, pero en este caso vemos como la empresa obtiene un crédito fiscal de unos 13 millones, lo cual va a hacer que esta cifra de aquí se reduzca. Pero es que además nos encontramos con que la empresa, y esto es normal, no está mal hecho, pero tiene unos ingresos de las empresas contabilizadas por el método de equidad. Estas empresas son las empresas que nosotros tenemos una participación significativa, pero que al no tener control no podemos contabilizar y consolidar dentro del balance. Por lo tanto, estas empresas cuando tienen unos beneficios y unas pérdidas se aparecen aquí en la cuenta de resultados y vemos que este es un importe bastante elevado y muy significativo, son unos 48 millones de dólares y que hace que nosotros acabemos con un ingreso neto o beneficio de 16 millones de dólares. Lo que yo quiero comentar es que estos ingresos de aquí, que son de participadas, se ponen como beneficio, pero realmente no lo son. Solo serían un beneficio si realmente la empresa en la que estamos participadas nos pagase el 100% de este beneficio en dividendos. Por lo tanto,
como yo creo que esto es bastante imposible y como no lo podemos verificar en el estado de flujos de efectivo, considero que esta cifra de aquí acaba inflando y distorsionando la cuenta de resultados. Finalmente, si nosotros excluimos esta parte de intereses no minoritarios, nos da que de este beneficio 24 millones son de esta parte y que la empresa ha perdido unos 7,2 millones de dólares. La nueva empresa, la atribuible a Dole PLC, ha perdido este importe, lo que ha causado que la empresa pase a tener unos 10 centavos de pérdidas por acción, mientras que el año anterior tenía unas ganancias de 95 céntimos por acción. Bien, ya nos encontramos en la cuenta de resultados pro forma y aquí podéis ver un poco los supuestos que se han utilizado para llevar a cabo esta PIG. Lo más importante es que esta cuenta de resultados ya se hizo en 2020 y también se hace en 2021 para ver un poco la evolución del grupo, del conjunto, y así sacar un poco en claro qué conclusiones podemos sacar de la fusión y ver claramente cómo este 2022 va a ser el primer ejercicio que se hace conjuntamente, con lo cual en la nueva cuenta de resultados debería seguir un poco la línea de esta proforma. Y bueno, esto de aquí que vemos no es real, simplemente es una estimación, es una guía y nos va a ayudar a entender cómo está yendo la evolución de ambos negocios fusionados durante un periodo de un año entero. Pero hay que tener en cuenta que los efectos de la fusión, una cuenta de resultados conjunta, no la vamos a poder ver hasta completado el año 2022. Y es que ellos en este reporte hacen mucho hincapié en la cuenta de resultados pro forma, pues es un poco la que interesa mostrar, ¿no? Pues que es donde se ven más los beneficios de esta fusión. Dicho esto, vamos a adentrarnos en el reporte y ya vais a ver ciertas diferencias, lo cual hace que os da a entender que esta proforma es la buena y la otra no es tan buena, pero no la miréis mucho porque no nos interesa. Por un lado vemos cómo las ventas se incrementan un 3,5%, pasan de 8.969 a 9.285, por lo tanto el negocio en conjunto evoluciona bien y pasamos de tener unos márgenes del 6,64% al 7,75%, con lo cual todo va viento en popa. Hay que tener en cuenta que la PG anterior analizada recoge el último semestre del año 2021 y es la fase o la etapa en la cual las materias primas han evolucionado de forma peor de caras a valorar esta PG, por lo tanto es normal que allí veamos unos datos empeorados. Si seguimos adelante vemos como los gastos fijos de marketing, ventas y administrativos se incrementan un 7,9%, pero están dentro de un rango controlable. Y aún así, después del gross profit descontar estos gastos fijos, vemos que aún nos sobra dinero para ir descontando otros gastos. Un dato curioso, y vais a ver cómo esto pues no es real, porque como nosotros hemos visto en la PIG anterior, cuando se ha formalizado la fusión, se han originado unos gastos de esta misma. Vemos que estos ya se tuvieron en cuenta en el 2020, mientras que en la PIG verdadera el gasto se ha ocasionado en el 2021, que es cuando se debió haber formalizado el gasto. Por lo tanto, ya vemos cierta distorsión. Además, vemos other income, otros ingresos, que el año anterior, en 2020, fueron de casi 30 millones negativos, este año son unos 20 positivos, una diferencia de unos 50 millones y hay una variación bastante elevada. Aquí dentro, pues no voy a entrar a valorar qué es lo que hay dentro de esta partida, pero tener en cuenta que estos ingresos no tienen nada que ver con la actividad de la empresa y que aquí pues están afectando, distorsionando el resultado. Además vemos que tiene un gasto de intereses conjunto de unos 45 millones aproximadamente y este se mantiene intacto pese a que la empresa haya podido amortizar parcialmente capital o avanzar incluso capital amortizado del préstamo. En este caso vemos que a lo mejor no hay ninguna intención y de hecho no se ha llevado a cabo ninguna amortización anticipada de intereses, cosa que me parece totalmente normal. Se acaba de formalizar la refinanciación y a partir de este año 2022 es cuando debería irse pagando la deuda si es que pueden. Quería también comentar pues que la empresa también tiene beneficios de empresas que tienen contabilizadas por el método de equidad, en este caso son inferiores a la que tenemos en realidad, y es que aquí se han excluido la parte de los beneficios de Dole que se da por supuesto que la empresa pues ya está consolidada, por lo tanto tú no puedes tener aquí estos beneficios porque los acabarías duplicando. Obviamente estos, de nuevo insisto, que si no se cobran al final no es un beneficio directo de la compañía, sino es un beneficio de otra empresa que tenemos contabilizada.
En cuanto a tasa impositiva, vemos como el año anterior pues hubo una tasa impositiva del 37%, lo que me parece algo exagerado y elevado, mientras que este año se gana mucho más. Sin embargo, la tasa impositiva es del 17,25%, es algo bastante más baja, lo que hará, y el resultado directo será que habrá un beneficio neto mayor. Al final descontamos la parte atribuible a los intereses no minoritarios y nos queda que la empresa ha ganado unos 151 millones aproximadamente. Esto es mucho mejor que el año 2020, cuando se empezó a hacer el agregado, y acaba siendo un resultado muy positivo. Vemos que si convertimos este beneficio sobre ventas, nos damos cuenta que la empresa tiene una rentabilidad del 1,62%. Es un tanto por ciento bastante bajo si lo comparamos con otras empresas que hemos analizado en el canal, pero es un tanto por ciento algo razonable y normal dentro del sector en el que nos encontramos. Yo creo que esto es bastante normal. Son empresas que necesitan de mucha rotación, como veremos en el balance, y que a raíz de esta rotación obtienen unos márgenes y unos beneficios. Si comparamos un poco, vemos así pues unos resultados muy dispares. La verdad que una es muy optimista, la otra es muy pesimista, y esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, ellos quieren que veamos esta PIG. En la pesimista hay que tener en cuenta que además pues no figura todo el año. Es normal, la sociedad nueva nace a partir de julio, pero tampoco sería injusto castigarla, además que se ha enganchado el peor periodo del año para hacer este consolidado. Yo solo aviso, y es que viendo la dinámica que ha tenido el segundo semestre de este año 2021 y viendo la continuidad del incremento de los precios de las materias primas, es posible que prevea o estimo, y esto es una opinión, que el primer trimestre del año 2022 también sea algo bajo, algo flojo, y esperemos pues que la empresa consiga trasladar estos incrementos de precios a los clientes, pese a que va a ser algo difícil. A lo mejor la subida de las materias primas ha sido demasiado rápida tal como para trasladar eso al cliente. Eso ya dependerá del sector y cómo la empresa considere oportuno. Bien, y nos vamos a analizar el balance dentro de estos tres reportes que hemos visto. Este es el que me parece un poco más fiable, más estable, porque al fin y al cabo recoge todos los activos que tiene la compañía nueva, y aquí, según lo que han dicho los comentarios, pues nos cuadra con el total de activos. Por lo tanto, vamos a adentrarnos un poco en este estado financiero. Nos encontramos una empresa que tiene un efectivo o equivalente de unos 250 millones. Esta se ha visto incrementada fruto de la consolidación, se han sumado ambas cajas, y vemos que la empresa tiene un fondo de maniobra positivo, el cual, si lo comparamos con el pasivo corriente que está aquí, vemos cómo es superior. Por lo tanto, a grosso modo podemos intuir de que la empresa va a poder hacer frente a los vencimientos a corto plazo que le vienen. También hay que tener en cuenta que este activo corriente es un 35,16% del activo total. Entonces, como vemos que pese a ser una empresa con grandes activos, como vamos a ver a continuación, dispone de cierto efectivo para poder ir haciendo frente a sus pagos. Pero analizando un poquito mejor este activo corriente, nos encontramos con la siguiente situación. Nos damos cuenta de que gran parte de este activo, casi un 40% del activo corriente, son clientes y otras cuentas a recibir. Estas son un 7,8% de las ventas, es un tanto por ciento elevado, debe ser algo muy característico del sector. De hecho, la empresa tiene que vender una gran cantidad para obtener un beneficio bastante bajo, y son sectores o empresas que requieren que haya mucha rotación de existencias y rotación de ventas por tal de ser rentables. Por lo tanto, importante de cara de ahora en adelante ver cómo se comporta la cuenta clientes en cuanto a rotación. También tenemos que hacer hincapié en la partida contable de inventarios, los cuales recogen pues existencias, productos en proceso o a punto de ser recogidos. Vemos que también se han incrementado mucho. De hecho, el nuevo grupo tiene muchos acres de cultivo, por lo tanto yo creo que esta partida de aquí es muy normal que si hay un crecimiento de las ventas y una expectativa de crecimiento elevada, pues también se vaya acumulando. Pero ojo, porque son productos perecederos, son productos frescos, son frutas y verduras, y por lo tanto hay que tener en cuenta que también se necesita una gran rotación para que aquí no se estanquen estos activos y se generen deterioros y pérdidas. Si sumamos esta partida de existencias y clientes, nos damos cuenta que casi el 70% de este activo corriente están conformados por clientes y inventarios. Por lo tanto, a controlar, sobre todo porque aquí es normal que se acumule efectivo a medida que
incrementamos ventas, hay un pequeño tanto por ciento, un remanente que se va a acumular en clientes y también en existencias en cuanto esperemos que vayamos a crecer más, pero tampoco se puede descontrolar porque nosotros al final lo que queremos es generar efectivo. Y si nos damos cuenta, también hay otras partidas que hay anticipos a productores, otros cobrables, gastos pagados por adelantado, que al final de cuentas acaban acumulando cash y veremos, y habría que vigilar si son necesarios dentro de este sector, pero al final de cuentas son activos que no son líquidos o convertibles en líquidos lo más rápido posible. Yo valoro mucho, al menos desde en mi opinión, a mí me gustan mucho las empresas que consiguen transformar todo lo que hay aquí en cash, porque es muy importante que la empresa tenga rotación y si consigue esto significa que es una empresa potente con capacidad de generación de efectivo. Además, si comparamos proveedores y otros gastos adelantados, lo comparamos con existencias y con inventarios, vemos que están un poco a la par, pero la parte de que está en nuestro circulante es superior, por lo tanto acabamos financiando nosotros al cliente. Al final estamos viendo que este efectivo que tenemos de aquí acumulado de más no va a poder ser empleado en otras funciones como inversión, como amortización de deuda anticipada, y a lo mejor es algo que interesa bastante a la compañía a largo plazo. Bien, si seguimos adelante vemos cómo la empresa tiene inversiones que no están consolidadas, son afiliadas, pasa de 458 millones a unos 128 millones. Dentro de este grupo yo estimo que aquí estaba la partida de Dole Foods Company que tenía Total Produce. Ahora como ha comprado el resto pues ya no tiene sentido que esté aquí porque está consolidado en el total del balance. Y bien, si nos damos cuenta vemos como el 30,65% es planta, propiedad y equipo. Es normal, mirad qué incremento de activos gracias a la fusión, y es que ahora pues la empresa tiene nuevos activos, pero también venía con pago, venía con deuda. Ahora bien, la empresa va a tener que desarrollarse bien, generar flujos de efectivo de la actividad para ir amortizando deuda y a ir aligerando el peso de la deuda. Vemos cómo son 1.430 millones de dólares y si lo comparamos con la deuda con costes son 1.297 millones y 51 millones a corto plazo, que al final vemos que tenemos más activos que deuda. Esto es, a mi modo de ver, una buena señal. Son activos que son como una garantía para esta deuda, con lo cual en el caso de que nosotros quisiéramos deshacernos de algún activo que esté vinculado a una deuda, pues en el caso extremo de la empresa quebrase, digámoslo así, pues habría unos activos que sirvían de garantía a los acreedores y por lo tanto se podría pagar esta deuda en el caso extremo, ¿vale? No creo que pase a corto plazo. Además, si continuamos adelante, nos damos cuenta que la empresa tiene un goodwill y una marca que se llama Dole Brand, que es una marca bastante reconocida, hay que decirlo. Yo no lo he mencionado en el comienzo del vídeo, pero es que la marca Dole es bastante reconocida internacionalmente, pero de ahí a valorarla en 300 millones yo ya no me meto. Pero bueno, al final de cuentas tenemos que intangibles versus patrimonio neto, englobando el goodwill o fondo de comercio y la marca de Dole Brand, son un 67,40% del patrimonio total que tenemos aquí abajo y luego analizaremos. Y al final vemos que es un 17,5% sobre el activo. Sobre el activo no es un dato por ciento muy elevado, pero sobre patrimonio neto vemos que si se han hecho malas valoraciones dentro o fruto de esta fusión, podría darse que hubiesen deterioros obligatorios por los auditores y afectasen el patrimonio neto. A día de hoy, pues la empresa, gracias a esta consolidación, se ha capitalizado un poco, pero ya analizaremos con más detalle cuando lleguemos allí. Como ya hemos mencionado, la empresa tiene unos 1.350 millones de dólares en deuda aproximadamente y estima que vaya a pagar unos 45 millones de intereses, lo que así calculado rápido pues supondría un 3,2% de interés. Es una tasa digamos que algo elevada, pero normal dentro de la cantidad de deuda que tiene la empresa. Otras empresas que hemos visto de este estilo tienen un tipo de interés similar. Hay que tener en cuenta que a mayor riesgo, mayor prima, mayor tasa de interés va a pagar la compañía. En este caso, pues es una tasa de interés alta si la comparamos con los tipos de interés que hay actualmente en el mercado. Hay que tener en cuenta que si esta deuda está vinculada a los tipos de interés, no es una tasa fija, pues este coste se va a ir incrementando y empeoraría así la solvencia de la compañía, además de empeorar el resultado, dado que el gasto financiero se incrementaría.
Y al final tenemos un patrimonio neto del 23,14%. El año anterior era un 28%, si no me equivoco. Por lo tanto, en términos absolutos sí que se ha incrementado el patrimonio neto, pero en términos relativos con los activos, con el pasivo total, ha empeorado. Hay que tener en cuenta que la empresa pues se ha capitalizado. Vemos como la empresa, ya veis, la proforma todo eran beneficios, pero aquí en ingresos retenidos pues no ha habido un incremento. Se ha llevado a cabo pues la cuenta de resultados que hemos visto al principio, la normal. Y ¿qué pasa? Que la empresa ha pagado un dividendo, ha tenido pérdidas, con lo cual ya esto pues ha hecho que la empresa pues acabe descapitalizándose. No hemos podido valorarlo en el estado de flujos de efectivo. Tampoco me quiero adentrar porque ya sería mucha especulación, muchos cálculos extraños que podrían llevar al error, y nos vamos a centrar, o nos hemos centrado en analizar los estados financieros que tenemos ya aquí disponibles. Por lo tanto, así a grosso modo vemos una empresa que el último semestre ha visto como su margen se ha empeorado, de hecho se ha ido a pérdidas, lo que no se ha mencionado mucho en este reporte porque se ha tenido más en cuenta la proforma, la conjunta. Veremos este año 2022 que yo creo que ya no va a haber proforma, sino será la PG real, porque será consolidada desde el 1 de enero al 31 de diciembre, por lo tanto vamos a ver los efectos verdaderos de esta consolidación o fusión. Por un lado vemos cómo una empresa tiene liquidez, pero ha de vigilar bastante el working capital, no se le pueden acumular muchos importes según qué partidas del activo corriente. Lo interesante es que genere cash. Se enfrenta a unos grandes retos de inflación. Por un lado va a tener que trasladar el incremento de precios a los clientes, es algo difícil de llevar a cabo, pero veremos qué fortaleza es la marca de Dole. De hecho aquí sale contabilizada. Vemos también pues que tiene un riesgo en cuanto a patrimonio neto o activos intangibles que amenazan al patrimonio neto en el caso de que hubiese un deterioro forzado. A día de hoy dudo mucho que esto se lleve a cabo, no creo que vaya a haber ningún deterioro, pero bueno, es una amenaza más. También vemos como la deuda financiera es bastante elevada. Hay que tener en cuenta que la empresa, a mi modo de ver, debería centrarse en la amortización en los siguientes ejercicios de esta deuda para ir aligerando el balance de deuda. Además, tiene un riesgo de incrementos de los tipos de interés en el caso de que tenga esta deuda vinculada a estos mismos tipos de interés, con lo cual es un riesgo también a tener en cuenta. Y también vemos cómo la empresa, ¿qué podría llevar a hacer para aligerar esta deuda y ser más ligera? Pues fruto de esta reestructuración, de esta fusión, yo creo que van a surgir gastos inesperados que se van a tener que llevar a cabo, como despidos y todo este tipo de cosas que llevan las reestructuraciones. Además, a lo mejor de alguna desinversión de algún activo que consideren superfluo o no importante estratégicamente para llevar a cabo la consolidación y una buena unión de las compañías, pues ese cash recaudado de las ventas pues se podría llevar a amortización de deuda. Algo malo que yo he valorado o que yo creo que está mal hecho es el hecho de que tenga deuda financiera. Es el hecho de que haya pagado dividendos, siendo una situación así extraña, viendo cómo se está empeorando el resultado y los márgenes en el último trimestre. Y no es solo en la cuenta de resultados global a partir de cuando se hace la fusión, sino que en la proforma del último trimestre del 2021, pese a que no lo hemos analizado aquí, porque si no estaríamos analizando cuentas de resultados todo el día, también se empeora el margen y por lo tanto hay que vigilar esto. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle a like, suscribiros, hasta pronto.